número 4 de la política de financiamiento, vamos a responder dos preguntas que son importantes. La primera es qué sucede cuando el mundo tiene impuestos. Ya hablamos en el módulo 3 de este escudo tributario, de esto que la empresa, al tener mayor cantidad de deuda, paga menos impuestos. Vamos a ver con un ejemplo numérico de qué se trata eso. Y después ver cómo esto se aplica a Chile, porque en realidad Chile tiene una estructura tributaria muy particular, que es similar a muy pocos países, como entre ellos Canadá y Nueva Zelanda, que hace que este efecto sea algo diferente. Bueno, ¿qué sucede con los impuestos? A ver, mira, fíjense acá, este es un muy buen caso porque vamos a asumir de que existe una empresa. Esta empresa tiene dos escenarios. Esta es una misma empresa con dos escenarios diferentes. En el primer escenario, esta empresa tiene deuda. ¿Cuánta deuda? Bueno, vamos a suponer que tiene 40.000 dólares en deuda, con una tasa de financiamiento, es decir, con lo que el banco le va a pedir un 11% de tasa de interés, y tiene que pagar un impuesto del 17%. En este caso, esta empresa entonces va a tener un EBIT de 10.000, va a tener que pagar intereses por un total de 4.400, que es básicamente el 11% sobre 40.000, 4.400, y por tanto va a tener una utilidad de 5.600. Si esta empresa tuviese una utilidad de 5.600, entonces va a tener que pagar un 17% sobre esos 5.600, es decir, va a tener que pagar 952 dólares al fisco. Y eso hace entonces que la empresa tenga una utilidad neta de 4.648 dólares, neta de impuestos. ¿Okay? En el segundo escenario, la misma empresa tiene un EBIT de 10.000. El EBIT no tiene nada que ver con cuánta deuda tiene, porque como ya les expliqué en algunas lecciones anteriores, si yo me compro 10 camiones, los camiones no van a ganar más dinero o menos dinero porque sean del banco o no sean del banco. No depende de la cantidad de deuda, así que son 10.000, igual que el ejemplo anterior. Pero en este caso no tiene que pagar intereses porque no tiene deuda, porque es un 100% de financiamiento propio. Eso significa que la utilidad antes de impuestos es de 10.000. Y por consiguiente, si el impuesto fuese un 17%, entonces va a tener que pagar 1.700 dólares de impuestos. Esa es la diferencia con los 952 que tenía que pagar anteriormente, si es que tenía 40.000 de deuda, si estaba financiado 100% por deuda. Entonces fíjense acá que la utilidad neta es de 8.300. ¿Por qué de 8.300? Bueno, porque tenía 10.000, tuvo que pagar 1.700 dólares de impuestos y por lo tanto le queda una utilidad de 8.300. Ahora, ¿qué es lo interesante de acá? Fíjate que si tú haces una comparación entre los dos escenarios, 100% con deuda y 100% con capital propio, la diferencia final de decidir financiar la empresa 100% con deuda o financiarlo 100% con capital propio es de 3.652 dólares. Es decir, vas a tener 3.652 dólares menos si es que lo financias con deuda. Fíjate que es 8.300 menos 4.648. Si el efecto entonces de endeudarte es de 3.652, entonces fíjate que el costo efectivo de la deuda en realidad son los 40.000 que tú estás pidiendo y son los 3.652 que tú estás dejando de ganar. Es decir, el costo efectivo de la deuda es 9,13%, o sea, 3.652 sobre 40.000. ¿Qué es lo que interesante de esto? Que entonces el costo de la deuda no es la tasa de interés del 11%, sino que es más bien el 9,13%. Eso significa entonces que para poder incluir el efecto del impuesto hay que multiplicar el costo de la deuda por 1 menos el impuesto. Si tú multiplicas, en este caso anterior, el 11 por 1 menos 17%, vas a obtener un 9,13%. Puedes comprobarlo con tu calculadora. Si quieren,
podemos hacer un pequeño ejercicio, ¿cierto? Podemos buscar acá alguna calculadora, ahí está mi calculadora. Fíjate acá entonces, ¿cuál es la diferencia de endeudar a la empresa? Si tú no deudas nada a la empresa vas a ganar 8.300, pero dado que tú la endeudaste vas a ganar en realidad 4.648. Es decir, la diferencia es de 3.652, ¿sí? Ahora, si tú tomas esta cifra y la divides por la deuda que vas a tomar, que son 40.000, fíjate que la tasa real de financiamiento con deuda es de 9,13%. Esto es equivalente a tomar el 11% y multiplicarlo por, en este caso, menos 17%, es decir, por 0,83%. Exactamente igual. ¿Ok? Esa es la equivalencia que yo te mencioné. Y ahí está entonces. Ahora, bueno, eso hace entonces que el WACC tenga una pequeña modificación con impuestos, es decir, que el caso D se tenga que ajustar con este impuesto y después el resto se calcula exactamente igual. ¿Cómo determinar el costo para Chile? Bueno, Chile tiene un sistema, como les dije, particular, en donde todos los impuestos que paga la empresa son entregados como crédito a los accionistas. Eso quiere decir que si yo soy dueño de una empresa y esa empresa pagó por concepto de impuesto 10 millones de pesos en un año, ese pago de impuestos a mí se me va a entregar como un crédito tributario. Entonces, cuando yo tenga que pagar mis impuestos personales, supongamos que mis impuestos personales van a ser de 20 millones de pesos, yo voy a poder descontar los 10 millones de pesos que pagó mi empresa. Entonces yo voy a pagar solamente 10 millones y no los 20 millones. Eso quiere decir entonces que el escudo tributario que habíamos estudiado inicialmente no es tal en el caso chileno, porque todo lo que la empresa está pagando como deuda yo lo estoy recibiendo como crédito. Entonces significa que el escudo tributario no existe en el caso de las compañías en Chile, dado esta integración entre impuestos personales e impuestos de la empresa. Y en este caso entonces preferimos eliminar, es como si no existieran impuestos. Fíjate que dado que yo lo voy a recibir, todo lo que la empresa paga yo lo voy a recibir como crédito, es como si la empresa no estuviese pagando impuestos y yo estuviese pagando los impuestos por la empresa. ¿Me entiende el concepto? Eso significa que el impuesto es igual a cero. Si el tax es igual a cero, entonces multiplicaríamos por 1 el costo de la deuda. Es como si no existiera el efecto del escudo tributario. A eso es lo que me refiero.